como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigas y amigos. En estos días, donde estamos todos expectantes y ansiosos por cómo avanza nuestra selección nacional en el Campeonato Mundial de Fútbol, algunos hechos políticos han ido ocurriendo. Y justamente, aprovechando que todos estamos emocionados y alentando a la Celeste en el Mundial, el gobierno ha llevado adelante algunas acciones para las cuales necesita que no se le preste demasiada atención para no tener que dar demasiadas explicaciones. Es así que, por ejemplo, el propio sábado 30 de junio, este sábado que recién pasó, mientras todos estábamos atentos al partido frente a la selección de Portugal, se presentó el mismo día la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional. Y hemos tenido algunos días para poder darle una primera mirada al documento presentado. Allí surge justamente una rendición de cuentas donde ya en los números que presenta el gobierno está, por un lado, muy claro que no se va a cumplir con el presupuesto prometido para la educación. A la educación, a la ANEP y a la universidad le están ofreciendo exactamente casi 20 veces menos de lo que se necesitaría si se quisiera llegar al 6% del PBI para la educación pública. Pero es una rendición de cuentas, además, donde, por ejemplo, después del circo que se armó con respecto a la reforma de la caja militar y el impuesto a las jubilaciones militares, vino una propuesta de otorgarle al Ministerio de Defensa Nacional casi 230 millones de pesos, algo así como 7 millones de dólares más. Es una rendición de cuentas donde también el gobierno destina para el año 2020 más de 1.000 millones de pesos, casi más de 30 millones de dólares, para el pago de disponibilidad de las obras de PPP, de participación público-privada. En particular aquí se refiere a los liceos y CAIF que se están construyendo justamente en la educación, en esta parte ya no pública. Pero sobre todo es una rendición de cuentas donde se concluye que el presupuesto del Estado va a tener un déficit, es decir, va a dar números rojos, equivalente al 3,5% del PBI. Es decir, que la diferencia entre lo que el Estado va a tener como ingresos y lo que va a gastar va a dar un saldo negativo equivalente a ese monto. Pero al mismo tiempo, dentro de esos gastos del Estado, están la deuda y el pago de sus intereses. Los intereses de la deuda, que en esta rendición de cuentas se proponen pagar, equivalen justamente a un 3,3% del PBI, es decir, casi lo mismo que el déficit en números rojos. Si no pagáramos estos intereses, el presupuesto del Estado cerraría redondo, sería una de las primeras conclusiones que podemos sacar. Pero aquí lo interesante es otra cosa, es que este déficit nuevo que va a generar este año, que el gobierno le propone al Parlamento votar, ya este déficit fiscal, se va a financiar luego nuevamente, porque si no, no va a dar para que el Estado pague sus cuentas, con una nueva toma de deuda, que va a generar a su vez nuevas tasas de interés que pagaremos en siguientes presupuestos. Es decir, el gobierno entra en un círculo, desde hace unos años ya, en donde financia deuda con más deuda, porque justamente de fondo, y algo que se toma como primer objetivo a cubrir cuando elaboran el presupuesto nacional, es pagar la deuda y los intereses. Y eso luego les termina dando un nuevo déficit por el cual van a tomar nueva deuda. Y es una rendición de cuentas que en su página 37 concretamente plantea exactamente que
el Estado tiene en total, porque lo que hablábamos recién es cuánto paga por año de deuda, pero en total la deuda del Estado uruguayo va a ascender este año al 65% del PBI, es decir, 2/3 partes de la riqueza nacional están comprometidos como deuda por parte del Estado. Es una deuda que ha crecido en varias veces desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Es una rendición de cuentas, además, que también nos dice que en el Uruguay la masa salarial se lleva el 52% del PBI, es decir, de esa riqueza que se produce en el país, un 52% se destina en salarios. El resto, como sabemos, es ganancia para el capital. Ahora, de ese 52% es antes de contarle los impuestos que después vamos a pagar a través del IVA, IRPF, etc. Es decir, que los trabajadores que se llevan la mitad de la riqueza nacional, como hemos planteado en otras audiciones, luego financian más del 75% del Estado, lo que muestra el desequilibrio que existe, sobre todo cuando con ese presupuesto del Estado lo primero que se atienden son los compromisos con el capital y luego con lo que sobra se ve qué intereses de los trabajadores se pueden cumplir. Intereses de los trabajadores que, por cierto, no se tienen en cuenta. Cuando uno sigue leyendo la rendición de cuentas, se encuentra con una evaluación del mercado de trabajo en Uruguay, donde el gobierno reconoce que en el último año en el país se perdieron 46.800, en números concretos, puestos de trabajo, y que el desempleo está en un nuevo pico, llegando para el 2018 a un 8,8% la tasa de desempleo entre los uruguayos. Todos estos, que se reconocen porque así es una rendición de cuentas, un balance formal que hace el gobierno frente al Parlamento y pone números fríos sobre la mesa, evidencia las consecuencias del modelo que ha llevado adelante el progresismo en el Uruguay. Un modelo que, además de extranjerizar nuestra economía, va generando deuda que busca pagar con más deuda y que hoy tiene como prioridad para las autoridades del Poder Ejecutivo, en particular las autoridades económicas, ir con esto pateando la pelota para adelante, sobre todo para llegar a las elecciones de 2019 con cierta tranquilidad y bueno, cuando esta burbuja se vuelva incontenible será problema ya de un futuro gobierno. Pero hay cosas más interesantes también a ver en la rendición de cuentas en sí. Vayamos en algunos temas, sobre todo que han ido avanzando durante estos días donde pueden disimular y hacer que no se le preste tanta atención. Por ejemplo, el gobierno mandó al Parlamento que aprobó sobre fin de año una ley para el tema de violencia hacia las mujeres. Movido por la sensibilidad que generó en la opinión pública los sucesivos casos de asesinatos cometidos con claras razones de género detrás, se envió una ley que busca proteger a la mujer, caracterizándola como una ley de violencia hacia las mujeres. Pero hoy, y la Unidad Popular votó esa ley, avisando que luego iba a ser necesario que se le otorgue dinero para poder cumplirla. Sin embargo, llegada la rendición de cuentas, el Poder Judicial envió una solicitud al gobierno estimando cuánto dinero iba a precisar para poder materializar lo que se votó en la ley. Ese número es de unos 940 millones de pesos, son casi unos 30 millones de dólares, que se destina a crear juzgados especializados en violencia doméstica, plantear la necesidad de crear cargos de jueces, de defensores públicos, de actuarios, de psicólogos, de psiquiatras, de médicos forenses, etcétera, específicos para el tema de violencia hacia la mujer. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, solo asignaron un aumento de 2 millones de dólares, frente a los 30 que estimó el Poder Judicial. Es decir, 15 veces menos de lo que se necesita para que la ley pudiese aplicarse. Y además, ese dinero es para todo el Poder Judicial, es para reforzar la tarea de esos organismos en todos los delitos que fija el Código Penal y no solo lo de violencia doméstica. Es decir, deliberadamente, el Frente Amplio quiso cubrir un problema con discursos y letra muerta en un papel, pero a la hora de darle recursos concretos para solucionar un problema, no lo hace porque nuevamente, cuando elabora el presupuesto nacional, primero cumple con los compromisos con el capital, con las multinacionales, con la banca internacional, y después va viendo cómo hace y cuánto le da a las reales necesidades de la población. Saliendo ahora de la rendición de cuentas, y en otro tema donde también se aprovecha que la atención no está puesta en lo que pasa adentro del Parlamento Nacional,
Esta misma semana, el pasado martes 3 de julio, el Senado de la República votó reformas al Código del Proceso Penal. Un Código de Proceso Penal llamado CPP, que se había votado hace unos meses, no tiene ni un año el nuevo Código del Proceso Penal, que había sido reformado después de varias décadas de años. No le importaron a los senadores los señalamientos de los académicos de la Universidad de la República, ni las críticas de la Asociación de Fiscales, ni de la Institución de Derechos Humanos, que criticaron todas las modificaciones que se le acaban de votar en el Senado al régimen de prisión preventiva, al cambio en las libertades anticipadas, por considerar que estos cambios vuelven a un sistema inquisitivo del cual el Uruguay estaba alejándose desde noviembre del año pasado, cuando se había votado el nuevo Código del Proceso Penal. Ahora, lo más importante aquí es que estos cambios que se votaron hace pocos días en el formato punitivo del Estado, en el carácter represivo del Estado, se hicieron en un claro consenso entre la oposición de los partidos tradicionales y el oficialismo del Frente Amplio. Las iniciativas propuestas por el gobierno fueron, primero que nada, felicitadas por el senador Lacalle Pou del Partido Nacional. Muchos habrán visto luego en la tele lo que no podemos calificar de otra manera como de payasadas del senador Bordaberry, hablando de figuritas del Mundial y demás, porque lo que está descolocado el senador Bordaberry, que no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer oposición en un tema donde el gobierno ha adoptado sin medias tintas la agenda de la derecha y las propias propuestas que el Partido Colorado, encabezado por Bordaberry hace unos años, había propuesto en materia de seguridad y represión. Algunos de los cambios que se votaron en este nuevo Código del Proceso Penal, por ejemplo, un artículo que permite el registro a toda persona sospechosa de haber cometido un delito sin prueba mediante. Es decir, la policía puede detener y registrar. Fíjense qué interesante. Ese artículo concreto, porque el proyecto en general se votó por unanimidad, algunos artículos concretos no fueron votados ni siquiera todos juntos dentro del propio oficialismo. Por ejemplo, ese artículo que permite el registro a personas sospechosas sin prueba mediante se aprobó solo con los votos del Frente Amplio y del Partido de la Gente. 2 artículos más que obliga a los fiscales a pedir siempre prisión preventiva cuando se considera un delito gravísimo, algo de lo que los cambios de hace un año querían alejarse, es decir, de evitar la prisionización constante de las personas. Se votaron, por ejemplo, solo con algunos sectores del Frente Amplio, pero con el voto en contra del Partido Comunista del Uruguay, de Casa Grande y del Partido Socialista. ¿Quién otorgó los votos que faltaban para que esto saliera? La oposición del Partido Nacional y el Partido Colorado. Otro artículo que quita el beneficio de libertad anticipada para quienes son reincidentes, en algunos delitos como hurto o rapiña, lo votaron todos los senadores, menos el senador de Casa Grande, el suplente de la senadora Constanza Moreira. Se agregaron luego dos incisos que regula cómo se manejan y se producen las pruebas en las audiencias. Este fue votado, por ejemplo, por todos los senadores del Frente Amplio, los senadores del Partido Nacional y con el voto en contra del Partido Socialista. Algo interesante cómo ocurre los agrupamientos dentro del Senado para conseguir las mayorías. Como por ejemplo a quienes encabezan el Ministerio del Interior desde el MPP, el Movimiento de Participación Popular, el mismo sector del ministro Bonomi o del expresidente Mujica, impulsaron estas reformas que tienen claro carácter represivo, que claramente son la puesta en escena de las medidas que los partidos de la derecha tradicional siempre han propuesto, y cómo además se ha basado en un discurso de darle sobre todo a la policía, es decir, al aparato represivo del Estado, mayores libertades para actuar, sobre todo sin la necesidad de rendir cuentas, es decir, dándole mayor impunidad. ¿Qué discurso se ha construido entre la policía, entre el Ministerio del Interior y los propios medios de comunicación? Tratar de plantear de que desde que se habían votado los nuevos cambios del Código del Proceso Penal en noviembre pasado, la policía, como se ha dicho, tenía las manos atadas. Incluso el Ministerio del Interior, que primero se había preocupado por mostrar una eficiente gestión, comenzó a difundir desde fuentes oficiales del propio Ministerio datos y rumores de que habían aumentado y aumentaron el porcentaje de delitos. Nosotros creemos que efectivamente aumentó y que efectivamente muestra el fracaso, pero lo que muestra es el fracaso de la gestión del gobierno en el manejo del tema y no del Código del Proceso Penal. Sin embargo, creando artificialmente la idea de que la culpa es del Código del Proceso Penal y no de la pésima gestión del Ministerio del Interior, se achacan las culpas a esta norma y se busca cambiarla dándole mayor impunidad
al propio Ministerio y a la Policía Nacional. Este es otro de los cambios que han pasado casi en silencio y que fueron votados esta misma semana, aprovechando que la atención está hacia otro lado. Y otro tema, para nosotros crucial, es que hace poquito el plenario del Frente Amplio resolvió darle la aprobación en el Parlamento luego al Tratado de Libre Comercio con Chile, del cual ya hemos hablado aquí. Pero lo interesante es que en un tema donde algunos sectores del Frente Amplio se habían manifestado en desacuerdo, pero que ahora ya plantean que acatarán la medida tomada por el plenario del Frente Amplio y votarán en el Parlamento Nacional, donde el senador Lacalle Pou ya dijo que los esperaba y los felicitaba por haber recapacitado y al fin haberse decidido a apostar por un TLC, que muestra el retroceso ideológico que significa para la izquierda, o la llamada izquierda que hoy está en el gobierno, al buscar concretar un TLC con Chile. Cómo vulnera la tradición programática de la izquierda en este sentido. El gobierno nacional negoció este acuerdo en el marco de la confidencialidad, del secretismo, junto con el gobierno de Chile. Es decir, se negoció a puertas cerradas. No se realizó ningún estudio de impacto ni informes técnicos previo a esta discusión que expliquen cuáles son las consecuencias que traería para la economía del Uruguay un TLC con Chile. Como hemos manifestado, esto se negoció en el formato de las listas negativas, que sería la primera vez que Uruguay aprobaría un tratado internacional con esas características. Esto de las listas negativas es un procedimiento que no solo establece el intercambio de servicios entre países, sino que los países firmantes se comprometen a liberalizar para siempre todos los servicios, menos los que se establezca inicialmente en esa lista negativa, lo que restringe la posibilidad a futuro de desarrollar nuevos sectores o de protegerlos. Como hemos dicho, los TLC son parte de la estrategia internacional del imperialismo de las grandes multinacionales para profundizar la dependencia y el saqueo de nuestros países. En todos los TLC se liberalizan aspectos estratégicos para el desarrollo de nuestro país, como todos los comercios de servicios, se comprometen las compras públicas, la propiedad intelectual, las patentes, por ejemplo, a la industria farmacéutica o a las telecomunicaciones. Se compromete además las medidas de legislación laboral. Son tratados supranacionales que están por encima de las leyes nacionales y que establecen que cualquier controversia, por ejemplo, con una empresa, deba definirse en los tribunales internacionales que tienen sede en los Estados Unidos. Este TLC con Chile es una vía por la cual se resigna la soberanía y se compromete a presente y futuro cualquier posibilidad de desarrollo nacional autónomo. Es una forma de garantizarle al capital la desregulación, la participación del Estado y tenderle una alfombra roja a la inversión extranjera. Por lo tanto, es bastante incompatible pregonar por un lado un Uruguay productivo y la justicia social y por otro lado querer firmar un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio con Chile, además, que es utilizado como cabecera de puente, como caballo de Troya, para acercar a nuestro país a la Alianza para el Pacífico, que es una alianza comercial liderada por los Estados Unidos, que tienen esta nueva estrategia luego de que su proyecto de hace más de 10 años del ALCA fuera derrotado por los pueblos latinoamericanos. Pero bueno, este tratado coincide plenamente con la política de inserción internacional que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio, que ubica al Uruguay en una división, en un rol concreto en la División Internacional del Trabajo como proveedor de materias primas e importador de productos de alto valor agregado. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la firma de este Tratado de Libre Comercio ejemplifica el grado de renuncia ideológica en que está inmerso el Frente Amplio y su gobierno. Y por lo tanto, para hacer esto, y para que luego sectores que nos van a hablar de socialismo y de liberación nacional puedan luego levantar la mano junto a Lacalle Pou y junto a Bordaberry, junto a la gente de Novik, aprobando este TLC con Chile, tienen que hacerlo sin que la gente que los apoyó o sin que el pueblo uruguayo tengan que rendirle cuentas frente a ellos. Por eso nosotros, que alentamos con fuerza y estamos muy contentos con el avance de la selección uruguaya en el Mundial de Fútbol, también estamos muy preocupados por cómo se aprovecha la alegría que genera en el pueblo uruguayo el fútbol para avanzar en medidas que claramente comprometen el futuro de todos. Esto fue Cambio de Rumbo por el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves, como siempre, a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas.
larga, muchacho, tu voz, joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.